Bueno, buenos días con todos. Bienvenidos a esta tercera ponencia de nuestro Empecemos Entendiendo Webinars del mes de noviembre. En esta ocasión nos acompaña Marcos Paulo Carneiro desde Vericap con la ponencia Tendencias e Innovaciones para las Tapas Plásticas. Marcos es gerente de ventas y desarrollo de productos para Latinoamérica de Vericap. Él es graduado en Ingeniería de Materiales con especialización en Administración de Empresas y Gestión de Proyectos. Tiene experiencia profesional de 12 años trabajando con desarrollo de empaques y lanzamiento de productos en empresas como Aptar, Avon, Danone, BAF y en estos momentos Vericap. Como quizás alguno de nuestros seguidores sabe, Marco nos acompañó en ediciones pasadas mostrando el desarrollo de empaques y tapas dirigido a productos agroquímicos. En esta ocasión, pues, daremos una extensión a lo que comenzamos viendo la edición anterior con las nuevas innovaciones y tendencias que tienen las tapas plásticas. Antes de cederle la palabra a Marcos, si tienen cualquier pregunta, consulta, la pueden realizar a través del chat y nosotros se le iremos transmitiendo a Marcos a medida que vayan apareciendo. Sin más, gracias Marcos por acompañarnos una vez más y bienvenido. Por la segunda vez ahí que estamos juntos, Empecemos Entendiendo. Felicitaciones ahí por la iniciativa y por el suceso de todo este proceso que están desarrollando ustedes de conocimiento, de compartir informaciones. Muy buenos días a todos los participantes. Es un gusto poder compartir un poco y cambiar un poco de experiencia con ustedes. Entonces, como comentó Alejandro, cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier información adicional que necesiten ustedes, mientras yo estoy presentando, por favor, comenten ahí y Alejandro me va a transmitir la información y la pregunta. ¿Okay? Entonces, hoy el objetivo principal es hablar de tendencias e innovaciones para las tapas plásticas. Como ya bien presentó Alejandro, yo no voy a prolongar acá. Entonces, yo soy el responsable en Vericap por ventas en Latam y parte de desarrollo de productos también. Si quieren hacer contacto conmigo posteriormente para alguna consulta o algo así, les dejo acá mi correo electrónico para que podamos hacer contacto futuramente o por cualquier información adicional que necesiten ustedes. ¿Sí? Empezando con el tema propiamente, yo voy a hablar un poco de las tendencias para las tapas plásticas, lo que va a dar un camino ahí para los otros puntos que yo voy a presentar al día de hoy. Entonces, cuando hablamos de tendencias, podemos separar por algunos tipos o algunas directivas principales y correlacionarlas de alguna manera. Entonces, una de las cosas que están de alguna manera afectando las tendencias para las tapas plásticas son las nuevas legislaciones. Entonces, es muy usual actualmente que en algunos países o algunas regiones se implementen nuevas legislaciones con respecto al uso de plásticos, especialmente los que se llaman single-use plastics o plásticos de uno solo uso. Hay muchas regulaciones nuevas que están implementadas o están por implementarse. Y esto ustedes van a mirar en el seguimiento de la presentación. Está impactando bastante el mercado de tapas plásticas. Adicionalmente a eso, se están buscando caminos para que no se tengan partes pequeñas de plástico sueltos en el medio ambiente. Y cómo hacer eso, se están buscando mejoras de design de producto, muchas de las veces también impulsionadas por estas nuevas legislaciones. Por otro lado, muchas de las grandes empresas, las consumidoras de empaques mundiales ahí, han definido sus objetivos de sustentabilidad. Y grande parte de estos objetivos, de esas grandes corporaciones, están muy en línea entre ellos,
que llevan a decir que hasta 2025 o 2030, estas empresas van a utilizar el 100% de materiales reciclables en sus empaques. Hoy no es una realidad porque, como saben, yo les menciono acá, algunos de los materiales que se utilizan en los empaques no son el 100% reciclables, o si se puede reciclar, no se puede generar productos con bastante valor, se pierde mucho valor. Y esto es un punto que se está tomando la atención del mercado de empaques en general. El otro, como consecuencia de esto también, es el uso de materiales monomateriales, o sea, un único tipo de polímero en la estructura, lo que facilita, o que sean polímeros compatibles en el proceso de reciclaje, lo que va a facilitar el desarrollo y la utilización de materiales post-consumo, el PCR, que sería los materiales reciclados post-consumo, después de la utilización al mercado, puedan regresar al proceso productivo como nuevos plásticos. Esto todo, en este contexto, para hacer la función de todo esto, tenemos lo que llamamos la economía circular. Entonces, todos esos puntos están de alguna manera unidos por lo que se llama la economía circular, que es una tendencia muy fuerte y se escucha mucho, y ya hay algunas acciones que están muy bien implementadas ahí o en proceso de implementación en el mercado. Pero no podemos olvidar también de las tecnologías y las nuevas tecnologías con los objetivos de traer una buena funcionalidad para los empaques. O sea, sigue siendo una búsqueda del mercado de los usuarios de empaques, que la funcionalidad de los empaques sea mejorada a cada día, y como consecuencia también, o como una otra característica, la parte estética de los empaques. O sea, no podemos olvidar que el empaque aún es un medio de comunicación con el cliente final, puede pasar un mensaje o también va a dar una percepción de la calidad del producto a través de la apariencia y de la forma de uso, de la experiencia de uso del cliente con el empaque. Como una otra ramificación de nuevas tecnologías, para algunos mercados es muy importante pensarnos también en características anti-piratería o anti-falsificación de producto, porque en algunos mercados, como para dar un ejemplo, en el mercado de agroquímicos, por ejemplo, el share, la parte del mercado falsificado es muy significativa. Y eso trae un impacto muy grande a las empresas fabricantes, a los usuarios y también al medio ambiente. Entonces, porque los productores de productos falsificados o pirateados no lo hacen de la manera adecuada, no hacen los descartes de los residuos de manera adecuada, lo que va a afectar también de alguna manera el medio ambiente. Entonces, si miramos para este panorama, hay algunos puntos, algunas líneas de acción, pero todo muy conectado, muy interligado a través de la economía circular, medio ambiente, sustentabilidad, y ofrecer un empaque que sea un empaque interesante para el usuario final. ¿Sí? Bien, a partir de eso, yo voy a presentar algunas innovaciones relacionadas a estas tres líneas ahí que yo he comentado, de nuevas legislaciones, sustentabilidad y nuevas tecnologías. Okay. Empezando por nuevas legislaciones, ya tenemos en transcurso ahí, en proceso de implementación, la nueva legislación de Unión Europea para los plásticos de uno solo uso. Entonces, hay una directiva que ya está publicada desde el julio de 2019. Tienen está en el proceso de definición de especificaciones técnicas hasta 2022, para implementación hasta 2024. Y de muchos temas que trata esta directiva, uno de los temas es que empaques o botellas o contenedores para bebidas
hechas de plástico para un solo uso deben tener sus tapas añadidas o que no se puedan soltar, salir de la botella, del contenedor principal. A eso el mercado está llamando lo que son las tethered caps. Entonces, tethered caps son las tapas que de alguna manera, después de abiertas, se permanecen adjuntas ahí al cuello de la botella. Los requerimientos para este nuevo tipo de producto, este nuevo tipo de tapa son que para remover la tapa del cuello es necesaria una aplicación superior a 25 newtons de fuerza vertical o horizontal. Entonces, la tapa hay que resistir a esta fuerza si sometida a una carga, una tentativa de remoción en estas direcciones hasta el 25 newton. Y para empaques, hay por curiosidad de cartón, bebidas que van en empaques de cartón, la fuerza es un poco más baja, 12.5 newton. Además de eso, la tapa debe resistir por lo menos 15 veces el proceso de abertura y cierre o recierre en el proceso de consumo del producto. Entonces, estos dos puntos tienen el objetivo de garantizar que la tapa va a quedar añadida al empaque primario, a la botella, después del uso de consumo y durante el descarte del producto. ¿Y por qué eso? Porque de alguna manera se ha evaluado los tipos de residuos que se encuentran, que se encuentran en los ríos, en los océanos y en el medio ambiente. Y han notado que parte de estos residuos son piezas plásticas más pequeñas, como por ejemplo tapas plásticas, que de alguna manera durante el proceso de descarte y recolección se pierden o no están añadidas a un empaque más grande o que se colecte o se recolecte en el medio ambiente y acaban al final, van a una destinación que no es la ideal. Entonces, ese es el objetivo de la legislación y esto es lo que está creando el mercado como alternativa de solucionar y de seguir con la directiva europea. ¿Y por qué yo estoy comentando de Unión Europea? Porque esta es una tendencia, es un cambio significativo que está ocurriendo en este mercado, que de alguna manera puede afectar países como por ejemplo de Latinoamérica, de distintas maneras. Por ejemplo, empresas que producen bebidas en Latinoamérica que van a exportar a Europa, deben seguir con este requisito. Por otro lado, empresas que producen en Europa y van a exportar a Latinoamérica, ya van también muy probablemente enviar los empaques con esta característica o este tipo de tapa. Y de alguna manera puede haber una influencia de esta legislación europea en la legislación de otros países que están en proceso de definición de sus leyes para empaques de uno solo uso. Entonces, de alguna manera nosotros vamos a mirar este cambio que está ocurriendo en nuestra realidad, en nuestro día a día también. Hablando de las soluciones que Bericap desarrolló y puede proveer, tenemos 3 grupos principales. Y acá una curiosidad, porque cuando se definió la legislación o se desarrolló la legislación, se han tomado en cuenta el tipo de tapa que llamamos Snap-on, que es la tapa que ya se puede encontrar en algunos mercados para, por ejemplo, agua sin gas. Y los legisladores o las personas involucradas en la definición de esa ley han mirado este tipo de tapa y dijeron, bien, ya hay una solución lista, entonces es algo de fácil y yo voy a presentar en la próxima página que para algunos productos es necesario tener tapas de rosca para que se tenga funcionalidad adecuada del producto. Entonces las soluciones Snap-on pueden funcionar para algunos tipos de producto y son muy efectivas en realidad, pero para otros
necesario utilizar en el cuello de la botella y en la tapa. Entonces, para eso hay dos grupos de soluciones que Vericap desarrolló y puede ofrecer al mercado, está en este proceso. Yo voy a comentar un poco de lo que mencioné, de las categorías de tapas y por qué utilizar cada una de ellas. Entonces, acá si miramos, las tapas Snap pueden ser utilizadas hasta parte de un portafolio de un grupo de categorías de productos. Agua sin gas, como yo comenté, es una buena opción porque tiene muy bajo peso, una baja cantidad de plástico, tanto en el cuello de la botella cuanto en la tapa propiamente. Y se puede utilizar sin el nitrógeno, donde se necesita una botella un poco más rígida, un poco más resistente. Y se puede utilizar con el nitrógeno adicionado, que es añadir nitrógeno para darle presión a la botella y una resistencia adicional. Entonces, la tapa Snap-on puede ser aplicada para estos dos tipos de productos o de empaques. Pero ahí ya empieza la tapa rosca a figurar. Entonces, para algunas aplicaciones, mismo con el nitrógeno añadido para darle resistencia a la botella, la tapa de rosca es más indicada para garantizar que no ocurra pérdida del nitrógeno durante la vida útil del producto y quizás para dar un visual un poco más premium al empaque, ¿sí? Entonces acá empieza la transición de la tapa de presión para la tapa de rosca. Y para las tres categorías de productos lácteos, derivados de leche, productos envasados por el proceso aséptico y para bebidas carbonatadas que tienen gas carbónico, presión. Para estos tres productos, estas tres líneas, se requiere que se utilice la tapa de rosca por distintas características, por las características del producto propiamente, que puede fermentar, generar alguna presión en el envase, o por la forma del envase, de garantizar la asepsia del envase, o por la presión que genera el producto, los gases, el gas carbónico del producto adentro del empaque. O sea, para estos tres tipos de aplicaciones se requieren la tapa de rosca y ahí sí fue el grande desafío, está en transcurso, el desafío de cambiar los productos, las tapas, implementarlas de una manera adecuada en los clientes dentro del tiempo, del plazo que está establecido en legislación. En secuencia yo voy a detallar un poco cada una de las líneas de producto y cada una de las soluciones que tenemos para ofrecer. Entonces, hablando de las soluciones Snap-on, tenemos lo que llamamos la tapa Falcon y la tapa Eagle. Estas dos tapas son de aplicación por presión en el tipo de cuello de 26 milímetros, el PET 2621, y garantizan un design de bajo peso, la función tethered que hemos comentado, de acuerdo con las directivas de la Unión Europea, y tiene una característica importante porque este tipo de tapa, al cerrarla, si el cierre no es un poco vagaroso, puede tener un efecto que llamamos el efecto splash o catapulta acá, donde la tapa va a cerrar con una velocidad muy grande y el residuo de producto que va a estar ahí puede ir en dirección al consumidor, al usuario. Entonces, esto no es una característica muy agradable y con estos dos modelos garantizamos que la funcionalidad, que es un aspecto muy importante, como yo he comentado, sea la funcionalidad más adecuada en estos casos. Pero como yo comenté, para productos que requieren o que generan presión interna, hay una cierta limitación para este tipo de aplicación. Entonces se debe utilizar básicamente para agua sin gas, con o sin nitrógeno, para presiones de nitrógeno específicas. ¿Sí?
Aún para agua sin gas tenemos las soluciones de rosca, como comenté. Entonces, la solución bastante indicada es lo que llamamos la solución clip aside, donde se garantiza un ángulo de abertura del 170 a 180 grados. O sea, también es muy importante esta característica para que el consumidor que quiera consumir directo en el empaque pueda consumirlo sin influencia negativa de la tapa en este proceso, ¿sí? Y todo el desarrollo fue hecho de una manera que sí se tienen que adecuar las tapas, las molderías, los herramientales de tapa, pero que no se tenga que cambiar o hacer un cambio mínimo en la tapadora del cliente, en el proceso de aplicación, y también en el cuello de la botella, o sea, que se pueda utilizar los cuellos estándares que ya existen en el mercado o hacer cambios mínimos que no afecten de alguna manera o que no resulten en inversiones muy significativas para la implementación de las soluciones. Cuando hablamos de jugos, energéticos, tés y sirops, usualmente hablamos de terminaciones de boca un poco más ancha, de 38 milímetros o 33 milímetros. Entonces, también para estas aplicaciones tenemos la solución Clip Aside, que puede garantizar hasta 180 grados de ángulo de abertura, de acuerdo con el cuello de la botella. Tiene las mismas características mencionadas anteriormente para las tapas más pequeñas o de diámetros más pequeños. Y para las bebidas carbonatadas, tenemos básicamente el enfoque en dos cuellos, que es el PCO 1881 y el 26 milímetros CSD. Yo voy a detallar un poco acá. Entonces, si miramos para este tipo de aplicación, el mercado ya ha desarrollado evoluciones de cuello y de tapa, consecuentemente, con el objetivo de reducir el peso total del conjunto cuello y tapa. Entonces, si miramos, partimos del cuello PCO 1810, tuvimos una evolución al PCO 1881, una reducción de 2.43 gramos de plástico en el cuello y en la tapa. Después hay una otra evolución en transcurso, en proceso de implementación, una vez que el cuello más utilizado en el mercado de bebidas en Latinoamérica es el PCO 1881, pero ya hay una versión que tiene 1.52 gramos menos, que es un cuello de diámetro 26, al revés de 28, como el anterior, y que tiene una altura total un poco más baja, y que también está ahí en el proceso en paralelo de transición para un cuello aún más pequeño, que tiene una reducción ahí no tan significativa de 0.2 gramos, que también es un diámetro 26. Bien, cuando hablamos de tethered caps, estamos más enfocados en estos dos cuellos al centro, como yo comenté, porque de alguna manera para el PCO 1810 se utiliza mucho para empaques que son retornables, y para estos empaques no hay influencia de la legislación de plástico de un solo uso, que yo les comenté. Y para el cuello más pequeño ahí que tenemos, el 2612, para las soluciones de tethered son un poco más desafiadoras o más difíciles por la altura, la altura total del cuello, ¿sí? Y para implementar esta solución es necesario tener una banda, una altura de banda de precinto acá específica para permitir que se haga el proceso de formación de la banda que hace la retención de la tapa. Entonces, para estos dos cuellos centrales acá, esos son los enfoques y donde creemos que las soluciones que van a ser implementadas para cumplir con la legislación. Y ahí están las tapas, o sea, la solución Clip Aside también se aplica para estos dos modelos.
se puede obtener un ángulo de 180 grados de abertura, pero para eso hay que hacer un ajuste en el diámetro del anillo acá de soporte de la preforma o de la botella para 31 milímetros. Actualmente se tiene como 33 milímetros, lo que garantiza un ángulo de 150, 160 grados. Porque ya es suficiente, pero puede ser mejorado con este ajuste en el cuello, como comenté. Entonces, como les mostré, tenemos soluciones para un rango muy grande de cuellos, para todos los tipos de categorías de productos y aplicaciones cuando hablamos de tethered caps. ¿Sí? Antes de seguir al próximo tema, Alejandro, no sé si quieres compartir algún comentario o alguna pregunta. Sí, por lo pronto no estamos visualizando consultas por parte de los participantes. Hasta ahora, pues, como un resumen de lo que Marcos ha expuesto, todas las tendencias respecto a facilitar la recuperación de material postconsumo. Normalmente en Latinoamérica tenemos la, digamos, costumbre de no generar alguna forma de anclaje entre la tapa y la botella que permita que ellos vayan en conjunto hacia la zona de reciclaje, ¿no? O de recuperación. En Europa, como Marcos ha mencionado, pues ahora existen estas nuevas tendencias, estas tecnologías que permiten atar la tapa a la botella, ¿no? Esa es como una de las principales innovaciones que está teniendo Vericap en este aspecto, hasta ahora mencionando tipos de usos distintos, algunas dificultades sobre el desarrollo de esto. Creo que con Marcos lo comentábamos antes de su ponencia el día de hoy. Muchas legislaciones aparecen en nuestros países y, digamos, las personas encargadas de implementarlas no toman en consideración todo el desarrollo que involucra, ¿no? No es una etapa genérica como para que nosotros podamos utilizarla en cualquier tipo de bebida, sino que también hay bebidas que necesitan ser llenadas en caliente, bebidas que necesitan la introducción de nitrógeno para mantener el cuerpo o conformidad de la botella, estabilidad de la botella, o en caso de botellas carbonatadas, ¿no? Entonces, todas esas variables que puede tener el contenido de estas botellas tiene que ser considerado para desarrollar diferentes tipos de soluciones, ¿no? Que vayan de la mano con con estas nuevas legislaciones que, como bien dice Marcos, en algún momento nos van a ser bajadas hacia esta parte del mundo, ¿no? Sea que nuestras legislaciones vayan cambiando o sea que por ser proveedores de marcas que ya las estén solicitando, pues evidentemente las exijan. Bueno, aquí a Juárez te consulta, ¿hay algún tipo de desarrollo para Latinoamérica? Bueno, Marcos está en Brasil, así que quizás sea interesante que menciones hacia qué tipo de mercados atienden, ¿no? Si a Juárez nos puede decir en qué lugar de Latinoamérica está, como para que también Marcos se pueda ubicar un poco. Pero en general, Juárez está en México, está comentando Marcos. No, está bien. El punto es que, bien, Vericap es una empresa global que tiene presencia en 21 países con plantas propias y más de 100 países con comercialización o suministro de tapas plásticas. Esta iniciativa, sí, de alguna manera está enfocada para los clientes y para la producción desde Europa, pero como los clientes y las empresas que también están impactadas por eso en Europa son globales, de alguna manera estas soluciones con el tiempo, de acuerdo con la necesidad del mercado o las demandas, se van de alguna manera a expandirse para otros países y otras regiones. Nosotros como Vericap, como empresa global, podemos ofrecer alternativas en cualquier uno de los países que demanden por una alternativa. El sitio productivo ahí va a depender del proyecto o de la necesidad. Pero sí, de alguna manera, esto va a impactar a otros países y va a impactar Latinoamérica en los próximos años. Y atienden a mercados como México, Perú, también César Gamboa te consulta, Marcos.
Sí, tenemos plantas en Latinoamérica, tenemos plantas en México, en Brasil y en Argentina, pero exportamos desde otras plantas de Latinoamérica y plantas de otras regiones a todos los países de Latinoamérica, sí, Perú incluso. Perfecto. Zenobio Rivera te consulta, ¿sabes si ya se está trabajando también en una ley regulatoria como las que han mencionado en la Unión Europea en Latinoamérica o que esté ligada con la misma, que obligue a empresas o consumidores de empaque en la protección del medio ambiente, en este tipo de soluciones? ¿Sabes si ya hay algunas reglamentaciones a nivel Latinoamérica, Marcos? Para tethered caps específicamente no hemos visto todavía, pero como comenté, las legislaciones relacionadas a nuevos empaques o plásticos de uno solo uso están cambiando y están surgiendo novedades a todo momento. Si miramos, por ejemplo, las bolsas plásticas, hay muchos países que han implementado legislaciones para quitar las bolsas plásticas, o hacer algún tipo de restricción del tipo de material que se utilice y así por delante. Y esto viene todo mucho como tendencia de iniciativas de Europa, de Estados Unidos y así por delante. Entonces, puede ser una tendencia que los legisladores o los países de alguna manera implementen algún cambio de legislación en línea con lo que se está buscando en Europa. Perfecto. Hay consultas comerciales aquí en el chat ahorita. No sé si prefieres, estoy escribiendo tu correo, pero te digo algunas que están surgiendo. ¿Cuál es, Benjamín Vidal pregunta cuál es el precio por millar de estas tapas? Polietileno para PCO 1881, lote mínimo de atención para Sudamérica, en el caso de Cersa Gamboa, que como te mencioné está en Perú, etcétera. ¿Crees que sea conveniente transmitirles aquí por el chat tu correo electrónico para que te hagan ya esta Sí, consulta? sí. Ya. Oh, sí, seguramente. Vamos a tener gusto de contestar las consultas, pero incluso para darle la dinámica a la presentación, yo prefiero que ustedes me contacten por mail y yo puedo darle seguimiento al tema de una manera adecuada, ¿sí? Por favor. Aquí Benjamín Vidal hace una pregunta interesante, ¿no? Estas soluciones proponen que la tapa se quede atada a la botella, pero Benjamín te consulta, en el post-consumo, ¿cómo se logra separar la tapa de la banda de seguridad? Creo que lo vas a explicar más adelante cómo ocurre en el proceso de recuperado, ¿no? Pero no sé si quieres hacer una pequeña introducción aquí, Marcos. Sí, sí. No, lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy día la solución actual ya tiene la banda de seguridad atada a la botella. Lo que sale es básicamente la tapa, ¿no? O sea, la parte que tiene la rosca, la parte de la tapa que tiene la rosca. Entonces, el proceso de recuperación hoy ya contempla, ya considera la necesidad de separar el material de la tapa que está presente en la banda de seguridad del material de la botella. Lo que pasa es que usualmente las botellas son de PET, de PET, y las tapas son de polietileno o alguna vez de polipropileno. Y esto en el proceso de reciclaje mecánico se puede separar fácilmente durante el proceso de molido y de lavaje del material. Yo voy a presentar una imagen ilustrativa de cómo esto funciona al final, pero es algo que ya es dominado y ya está en uso por el mercado. Por lo que el objetivo es que la tapa siga junto con la banda de seguridad. Exacto. Perfecto, Marcos. Si quieres, podemos continuar con la presentación. Perfecto. Muchas gracias por la interacción. Bien, ahora hablando un poco de etapas para que llamamos mercados industriales, son productos químicos, automovilísticos y así por delante. Acá yo traigo un case o un comentario para pensarnos también o para mirarnos. En estos mercados actualmente es muy usual utilizar una tapa que llamamos de ratchet band, que es la tapa que tiene la banda de seguridad con estos dientes acá, tiene esta característica. Pero si miramos que después de aplicada y abierta, la banda se queda
separada de la botella y se queda suelta, ¿no? Es una pieza suelta. Esta pieza tiene como 2.5 gramos de plástico, algo similar dependiendo del diámetro de la tapa. Acá, en este ejemplo, para milímetros, por ejemplo, donde se más grandes. Miramos las legislaciones y estas tendencias que yo he comentado. Es un tema que si más cedo, o más temprano o más tarde se va a tratar, porque ¿para dónde va el descarte de estos 2.5 gramos de un plástico que aquí se puede sacar fácilmente, se puede perder en el ambiente, ¿no? Pues acá lo que miramos como una tendencia es que se utilice un concepto que es lo que llamamos Slit Flex Band. Entonces, en este concepto, que es similar a lo que se utiliza en bebidas actualmente, tenemos la banda de seguridad que sigue atada a la botella. Después de abierto el producto, la banda permanece ahí y, como les mencioné, en el proceso de recuperación se va a poder separar los materiales, o en el caso donde la tapa es de polietileno y el contenedor también es de polietileno, se puede reciclar los materiales en conjunto. Pero bien, sería una otra alternativa. Entonces, esa es una tendencia que miramos. En realidad, este modelo Ratchet Band es un modelo que tiene un uso bastante común en Latinoamérica, pero si ya miramos para otras regiones, también ya miramos que este proceso de migración a Slit Flex Band ya ha ocurrido. Entonces, yo veo que no es necesario aguardar por legislaciones o algo así para tener una solución más moderna y que pueda ayudar en la protección del medio ambiente en el proceso de recuperación de los materiales plásticos. El otro tema es con respecto al sello o al sellado de estas tapas. Hoy, actualmente, se utiliza ampliamente en Latinoamérica lo que llamamos el sello de inducción o Induction Heat Seal, que es el sello que por transferencia de calor a través de la inducción se sella en el cuello de la botella. Pero estos sellos usualmente tienen una estructura laminada de aluminio, PET y polietileno, lo que resulta en un proceso de reciclaje un poco dificultado y es difícil separar el material, esta estructura de la botella de polietileno, por ejemplo, y el material que se separa tiene una aplicación, una reciclabilidad baja y no se aprovecha mucho en aplicaciones de valor. Entonces, para eso, para productos que técnicamente puedan hacer este proceso, hay la posibilidad de migrar para el liner que se llama foam liner, que es un polietileno expandido, una estructura que contiene básicamente el polietileno expandido, donde ahí sí se puede tener una tapa monomaterial de polietileno, el cuerpo de la tapa, así como el sello de vedación. Esta es una posibilidad, también es un proceso que ha ocurrido ampliamente en otras regiones y que en Latinoamérica lo vemos un poco más limitado o un poco más retrasado, por así decirlo. Por otro lado, algunas aplicaciones requieren el sellado por inducción, o sea, no vemos que el sellado por inducción va a desaparecer totalmente. Hay algunos productos o algunas demandas que lo requieren, pero como comenté, tenemos que trabajar también en la mejor funcionalidad del producto. O sea, si en el aspecto de sustentabilidad tenemos algunas limitaciones, ¿por qué no trabajar en una mejor funcionalidad del producto? Y para eso tenemos la solución, lo que llamamos el Ring Peel Liner, que es lo que voy a presentar ahora, que se puede aplicar a algunos mercados como industrial, de alimentos o farmacéutico. ¿Cómo es actualmente el sellado por inducción para algunos de estos mercados? Si tienen la estructura que yo les comenté de aluminio, PET, polietileno, esto se queda atado a la botella, ¿no? por el calor. Después, cuando se abre la tapa,
internamente si tienen una estructura de papel. Entonces es un cartón ahí que se tiene. Esta estructura, cuando se cierra, después de utilizar el producto, para utilizar el producto se tiene que abrir el aluminio. Ahí es el primer tema. O sea, para abrirlo se tiene que utilizar alguna herramienta o alguna vez la tapa tiene como un cuchillo arriba y se puede intentar cortarlo con el cuchillo de la tapa. Pero la experiencia del usuario no es la mejor, ¿no? En estos casos. Y el acabado de la botella después de haber abierta no es la más adecuada. Y cuando no se utiliza el producto todo y se cierra una vez más el producto, este cartón que ahí está va a estar en contacto con el producto y de alguna manera la contaminación del cartón puede resultar en fuga de producto, ¿no? O sea, es una utilización un poco complicada para apertura y para reuso del producto. Lo que proponemos con el Ring Peel Liner es que sea un producto de fácil abertura. Yo voy a presentarle el paso a paso de cómo hacerlo. Después de abierto, que se quede un acabado muy bien hecho en la botella, lo que no va a resultar en un uso inadecuado o pérdida de producto. Y al cerrar el producto nuevamente, se va a tener contacto directo con la tapa, que es hecha de material propio para aplicaciones determinadas, sea alimenticia o farmacéutica o industrial. Entonces no hay riesgo de contaminación del producto durante la reutilización. Y ahí la idea es presentarles un poco cómo es la apertura, como el proceso. Yo voy a presentar un video, pero si no lo ven bien, después tengo imágenes del paso a paso. Pero ahí va cómo es el proceso de apertura del empaque. Entonces mira que con las manos, solamente con el uso de una de las manos, es posible hacer la abertura, porque ahí tiene claramente un indicativo de dónde empezar a hacerla. Puede tomar ahí esta parte y hacer el giro de 360 grados hasta tener un cuello de botella perfectamente acabado para la aplicación del producto, cualquier producto que sea. Entonces, ¿sí? Marco, sí, te consulta Jerry. ¿Se puede utilizar liners IHS para envases PET? Sí se puede. Lo que pasa ahí es que la estructura hay que ser adecuada para el sellado en el envase PET. Entonces, la estructura que yo mencioné ahí, que termina con el polietileno, es más adecuada o es adecuada para envases de polietileno, que es un material compatible y va a ocurrir la fusión del material. Cuando se va a utilizar la estructura de la botella de PET, hay que tener la lámina en contacto con la botella que sea compatible con el PET y que se pueda hacer la fusión de estas estructuras. De acuerdo, Marcos, adelante. Sí. Okay, entonces ese es el aspecto de la funcionalidad, de la facilidad de uso de este producto. Pero además de eso, se puede añadir aún más valor a esta aplicación a través del proceso de decorativo. Entonces, se puede poner distintos tipos de impresión, impresiones iguales o distintas en el mismo batch de producto, en el mismo lote de producto, y instrucciones de uso, mensajes y así por delante. Entonces, es una manera de traer aún más valor para esta aplicación en los distintos mercados que yo he comentado. Además de eso, hay la posibilidad de tener como impresiones holográficas. Entonces, el Ring Peel Liner propiamente ya es una herramienta
anti-piratería, que como yo he comentado, que es un driver de mercado también. Y se pueden añadir más características para traerlo o dejarlo aún más difícil de falsificación, o también para traer claramente al consumidor la certeza que está comprando un producto original por la característica del empaque, ¿no? Entonces, hacer la copia o la falsificación de este tipo de producto es algo que no es usual y no es tan sencillo como sellos tradicionales, ¿no? Y puedes también trabajar con el tipo de corte ahí o el aspecto visual del sello para tener un área más grande de impresión, o para que se tenga algún tipo de imagen específico que se pueda promocionar o presentar el logotipo del cliente o algún mensaje de acuerdo con el tipo de corte o precorte que se haga en el sello Ringpioline. Hablando aún de seguridad, pero ahí en una línea un poco distinta, tenemos algunas tecnologías que pueden traer una seguridad más grande a los productos, pero también una promoción de la marca y hacer con que la tapa tenga funcionalidades adicionales que propiamente cerrar el producto y permitir la utilización adecuada. Entonces, una otra posibilidad son las impresiones láser, donde se puede imprimir alguna información en la lateral, la parte lateral de la tapa, ponerle el tope, como la marca del cliente o algún código 2D, un QR code, por ejemplo, y ahí el cliente puede obtener algún tipo de información del producto o alguna característica del producto. Ya las impresiones laterales pueden de alguna manera traer la seguridad de que cuando se rompa la tapa, se note también la falta ahí de registro de la impresión láser entre la tapa y la banda de seguridad. Sería una otra alternativa. Y una alternativa aún más, estéticamente aún más interesante, sería el láser en relieve. Entonces, ahí se tiene una percepción de calidad de producto premium aún más grande, sin cualquier tipo de impacto en la reciclabilidad o la reutilización de estas tapas. También, de alguna manera, es muy difícil la falsificación o la piratería de productos con este tipo de características. Ya hablando de una parte un poco más estética, tenemos la posibilidad de impresión de las tapas, de imagen, tipos. ¿Sí? Actualmente se utiliza mucho la impresión del proceso de printing. Este es un proceso que ya está en caminos ahí, o de alguna manera hay tecnologías más modernas para eso. Una de ellas es la impresión digital. Entonces, la impresión digital se puede imprimir más colores de una manera que se puedan formar imágenes con resoluciones mucho mejores que las de tipografía. Entonces, esta es una tecnología que sí tiene sus limitaciones, pero que está evolucionando bastante y que va a estar presente en el mercado también en los próximos años como una tendencia. Una otra característica, una otra posibilidad muy interesante es la imagen lenticular. Entonces, en este proceso, si tienen un relieve de alta definición, forma en la tapa a través del proceso de inyección. Y con este relieve se puede hacerlo de manera donde se pueda mirar imágenes, incluso distintas imágenes en distintos ángulos de visualización. Esto puede permitir que, por ejemplo, en una misma tapa se presente el logotipo de la logomarca de la empresa y un mensaje o una imagen
o es muy usual que algunas empresas actualmente tienen sus logomarcas dinámicas que están en movimiento y se puede de alguna manera traer este movimiento para la tapa y esto lo va a poder percibir el cliente durante la utilización. Entonces, esta también es una característica bastante innovativa y que vemos bastante potencial en su aplicación de acuerdo con la necesidad del mercado, de los distintos clientes. Y por final, para hablar de temas de seguridad, una otra posibilidad es añadir una etiqueta de seguridad propiamente a la tapa en el proceso productivo, por lo que el cliente final, el usuario final, va a tener una tapa ya con la etiqueta aplicada, lo que no va a significar una etapa adicional en su proceso productivo. Y en esta etiqueta se puede añadir elementos de seguridad de lo más alto nivel, Entonces, cuando hablamos de seguridad, generalmente hablamos de 3 niveles de seguridad. El primer nivel es lo que está visible. El segundo nivel es que necesitas de alguna herramienta sencilla como un smartphone o algo así para tener acceso a este ítem de seguridad. Y el tercer nivel es lo que solamente el productor tiene conocimiento o puede accesarlo de alguna manera. Entonces, con este tipo de sello de seguridad añadido a la tapa, se puede añadir los más altos niveles de seguridad para productos que requieran este tipo de protección y de alguna manera, después de abierto, después de utilizado el producto, no se puede volver a reutilizarlo, lo que va a impedir la falsificación de este producto y garantizar una seguridad más grande a los clientes. De alguna manera, como soluciones de seguridad, creo que con eso estamos bien cubiertos ahí por todos los lados. Y un otro comentario en línea con la pregunta que hicieron es con respecto a tapas para el mercado alimenticio, donde tenemos la tapa para salsas de Bericap, la tapa Flip Top, que tienen la válvula de dosaje. Este es un tipo de válvula muy utilizada para estos tipos de productos. Y recién Bericap ganó el premio de Packaging Europe, el de Sustainability Award, en empaques reciclables, justamente porque esta tapa tiene un material en su válvula que garantiza la posibilidad de reciclaje del 100% de la tapa y de separación del material de la tapa del material de la botella. Entonces aquí en esta imagen se puede mirar que se hace el molido del producto y parte del plástico de la botella va al fondo del recipiente ahí con agua y los materiales de la tapa van a la parte de arriba, se van a flotar y se puede separar de esta manera y reciclar lo que es el material de la tapa al 100%, al revés de algunas aplicaciones que utilizan la silicona y las válvulas, lo que es un contaminante importante para el proceso de reciclaje, que no permite el reciclaje de este tipo de tapa. Entonces, esta es la solución monomaterial o 100% reciclable que puede ofrecer Bericap a sus clientes en estos mercados. Bien, lo que me gustaría decirles también es invitarles a que vayan a nuestra página en YouTube. Allá ustedes van a tener acceso a videos explicativos de estas tecnologías que les comenté y algunas más con informaciones bastante relevantes. Y también en el sitio de Bericap, el sitio global de Bericap, donde pueden accesar ahí a través del link de YouTube también. Y allá van a tener más informaciones. Por otro lado, como les comenté, si tienen interés o quieren saber más al respecto de estas tecnologías o aplicarlas en algunos de los proyectos que tengan, solo
pueden me contactar por mail y vamos a dar el seguimiento adecuado a sus encuestas y a sus necesidades. Excelente, Marcos. Bueno, creo que ha sido una ponencia muy interesante sobre todas estas tendencias e innovaciones que el mundo de tapas plásticas Vericap está ofreciendo. Hay un par de consultas aquí. Cuando tú mencionaste lo de las tapas tipo Ratchet Band, eh, preguntan, ¿existen tapas Ratchet Band para tapas tipo tapón? Bueno, si mi español me ayuda, las tapas tipo tapón, es decir, son tapas de presión Sin rosca, de presión, sí. sin rosca. Sí, hay algunas aplicaciones en este sentido también, pero ahí hay que mirar un poco el cuello de la botella y si hay la necesidad de este tipo de banda de seguridad, porque usualmente la tapa tipo tapón, el sello de seguridad o la evidencia de apertura de la tapa está en algún otro lado, ¿sí? Lo que está pasando con este mercado es que muchas de esas tapas, durante la abertura, se puede sacar, como por ejemplo para aceites de soja, por ejemplo, o aceites de cocina. Las tapas tipo tapón, cuando se van a abrir, se puede sacar la banda de seguridad, porque es una pieza que se desprende de la tapa. Y ahí hay el tema que yo he comentado de la tendencia de que el design de estas tapas sean hechos de una tal manera que no se puede sacar la banda de seguridad. Pero en estos casos, generalmente la banda de seguridad no está en la parte de abajo de la tapa, pero está así en el momento de la apertura de la tapa. Perfecto. Otra consulta de Jerry. Cuando estabas exponiendo acerca de la etiqueta de seguridad, del sticker de seguridad, ¿esta etiqueta de seguridad puede reemplazar una manga termoencogible que proteja todo el envase? O supongo que toda la parte superior de la tapa y colocada en la botella. Oh, sí, bien, hay algunas limitaciones con respecto a dimensionales de esta etiqueta. Yo pienso que las mangas termoencogibles tienen una ventaja que sí, estas pueden cubrir toda el área de la tapa o del empaque. Por otro lado, no es un elemento propiamente de seguridad o se puede tener más dificultades de añadir elementos de seguridad en la manga termocorrible, lo que no es el caso para las etiquetas de seguridad. Claro, yo entendería que la consulta es sobre todo cuando utilizamos como estas bandas de seguridad termoencogible alrededor de la tapa, ¿no? O sea, el uso en ese momento de esa banda de seguridad es precisamente que al retirarse pues quede evidencia de su apertura, ¿no? En este caso creo que para ese uso específico sí sería un sustituyente, ¿no? Sí, como evidencia de Exacto. apertura, sí. Como evidencia de apertura, sí. Pero ahí la manga termocorrible es un elemento adicional de evidencia de seguridad cuando, por ejemplo, la tapa no tiene ese elemento, que es la banda. Pero si la tapa ya tiene este elemento, sería como un elemento adicional. Algunos clientes tienen esta necesidad de tener 2 o 3 elementos de evidencia de apertura para garantizar la originalidad de sus productos y el aspecto, el mensaje que quiere pasar al consumidor. Pero ahí tenemos que pensar en la cantidad de plástico y la cantidad de materiales que utilizamos. O sea, si podemos tener una solución más ambientalmente más interesante, yo veo que es el mejor camino. Aquí Diego te pregunta algo que tú y yo conversamos en nuestra reunión previa con respecto a esta solución de etiqueta y él dice, ¿la etiqueta de seguridad no dificulta el correcto reciclaje de las tapas? Este es un buen punto. De alguna manera sí, puede perjudicar por ser un contaminante, así como el aluminio o la estructura laminada del sello que yo he comentado y así por delante.
Ahí el punto es lo que comenté en el principio de la presentación, ¿no? Tenemos algunos direccionadores o algunos caminos o algunos objetivos que seguir en la implementación del empaque. Tenemos que balancear qué es más importante en algunos casos. ¿Es más importante evitar la falsificación o es más importante tener una recuperación 100% del producto o del empaque? Porque como les comenté, la falsificación trae consecuencias terribles al medio ambiente, a los mercados, a las economías de una manera general. Y pueden traer incluso riesgo a la salud de los usuarios por la calidad del producto que está ahí. Entonces, en algún momento tenemos que evaluar cuál es el punto más importante y definir una cadena de recuperación o una manera de recuperar estos materiales, ¿no? Porque si la etiqueta de seguridad, el objetivo es que se dificulte la remoción de la etiqueta de la tapa. Y eso, de alguna manera, va a ser un residuo en el proceso de recuperación del material. Claro que sí. Creo que la idea principal de estas tendencias es que las empresas como Vericap están buscando alternativas, soluciones. Quizás no sea el camino final en un mediano o largo plazo, precisamente para aspectos como los que menciona Diego, ¿no? Pero a este momento quizás es una solución aceptable. Quizás en un futuro esa etiqueta de seguridad pase por un proceso como de ser un material o ser fabricado con un material similar al de la tapa, que facilite su recuperación, etcétera, etcétera. Este camino que ya estamos recorriendo con otras soluciones, ¿no? Sí, esa es Benjamín, una posibilidad, pero claro. solo para aclarar, no es decir que no se puede recuperar la tapa con la etiqueta. Es posible segregarla en el proceso de molido y de separación, pero es una realidad que el material de la etiqueta propiamente no se va a aprovechar. Pero por otro lado estamos hablando de un peso muy pequeño, una cantidad muy pequeña de material de etiqueta propiamente. Entonces, casi el 100% de que es el material de la tapa, este sí se puede recuperar en el proceso de reciclaje. Correcto. Benjamín Vidal te pregunta, las tapas que al abrirlas quedan fijadas a la botella, las thread caps, ¿son fabricadas por inyección o moldeadas por compresión rotacional? En el caso de Vericap, son fabricadas por inyección, el 100%. Hoy en el mercado de bebidas hay tapas que son fabricadas por compresión, pero para esta solución tethered, yo no conozco todavía cómo es la solución para este proceso de compresión producido por presión, ¿sí? Entonces, puede ser un desafío para este tipo de proceso, pero como les comenté, el mercado está desarrollando distintas soluciones y probablemente vamos a mirar otras alternativas ahí en el futuro. Aquí creo que voy a unir dos consultas, una de Ángela Vargas y una de Jerry. Una, te preguntan si las tapas que ustedes fabrican son tapas de polietileno o también de polipropileno. Eso sería una parte de la pregunta. Y la junto con la de Jerry, que te pregunta si las tapas son fabricadas por ustedes con material 100% virgen o utilizan material reciclado. Bien. Mayoritariamente el grupo produce las tapas en polietileno, pero hay parte del portafolio que es en polipropileno. Para bebidas en Latinoamérica, el 100% ahí, o si no el 100%, prácticamente el 100% es polietileno, realmente. Y la otra parte de la pregunta, hay algunas iniciativas con materiales reciclados, pero estas son iniciativas aún que se están desarrollando específicamente con algunos clientes o algunos proveedores y que no están públicas todavía. Pero hay, como yo comenté, de las tendencias y cosas que van a venir. Yo pienso que la utilización de algún tipo de material post-consumo
es algo que va a venir también en los próximos años. Marilena te pregunta, ¿por qué la mayoría de tapas son de polietileno y no de polipropileno? Bien, ahí es un tema de características técnicas del material. Entonces, con el polietileno se puede tener una resistencia más grande al estrés cracking, por ejemplo, que es algo muy importante para aplicaciones bajo presión o con algún tipo de productos más agresivos. Se puede tener características de aplicaciones más interesantes por la característica de rigidez del material. El polipropileno es más rígido que el polietileno, entonces el polietileno va a se adecuar más fácilmente a la tapadora, a la botella. Entonces hay distintas razones para la cual utilizar el polietileno al revés del polipropileno. Acá yo mencioné 2 o 3 razones, pero hay otras involucradas también. Y como les comenté, hay algunas tapas que sí son en polipropileno para algunos mercados, incluso para mercados de bebida, pero hay una preferencia de parte de Bericap para las tapas de polietileno. Perfecto. Aquí creo que son unas tapas que no hemos mencionado el día de hoy. Creo que mencionaste algo de esto en tu exposición en una semana de webinars anterior. Cosme Tapia te dice, Marcos, ¿podrías por favor compartir tu perspectiva acerca de las tapas con venteo? Sí, bueno. Tapas con venteo son aplicaciones también muy interesantes donde se requiere el venteo para garantizar la funcionalidad o mismo la vida útil del producto. Mi perspectiva es que, como yo comenté, yo no veo una solución única para todos los problemas, ¿no? Entonces, como comenté, no veo que todos los productos van a migrar para el sello espumado, ni todos van a migrar para el sello ring pure liner. Va a depender de la necesidad, de la característica del producto. Y ahí sí hay productos que requieren el venteo y que lo van a tener y que se va a tener que darle una utilización o una reutilización para este material. Pero yo comenté en la otra ponencia, incluso les invito a mirarla en YouTube de Empecemos Entendiendo, pero sí hablamos que esta, por ejemplo, para productos agroquímicos, es una aplicación muy importante y que va a seguir en los próximos años seguramente. Así es, estoy compartiendo en este momento en el chat el link de nuestro canal de YouTube, tal como mencionó Marcos. Allí pueden conseguir gran parte de los webinars que hemos realizado hasta la fecha y evidentemente la ponencia de Marcos estuvo sobre todo para la consulta que hizo Cosme. Allí Marcos mencionó este tipo de soluciones como dijimos en la parte de introducción para empaques que tienen contenido agroquímico. Sí. Acá hay una... Solo un comentario adicional, Alejandro, Dime. que me olvidé. Con respecto al venteo, hay posibilidad de tener el venteo en sellos espumados también, no solamente en sellos de inducción, y hay algunas válvulas que tienen el cuerpo plástico y la válvula de seguridad ahí de venteo al centro y se puede agregar a la tapa. Entonces, hay distintas soluciones que pueden ser más o menos interesantes para cada tipo de aplicación. Y ahí solo un comentario adicional es que Cosme es el más grande especialista probablemente que tenemos ahí en esta ponencia con respecto al tema de venteos, por lo que le agradezco por la participación ahí en esta ponencia. Qué bueno. Aquí Grover Alfaro te hace una consulta, no sé si puedes decirnos la respuesta. Cuando hablaste de que Bericap utiliza principalmente polietileno, Grover te consulta qué tipo de polietileno utilizan, alta o lineal de baja densidad. Hay una gama muy grande. Utilizamos de alta, baja, lineal, ahí cada aplicación. Es interesante comentar porque no podemos, de alguna manera, cuando desarrollamos empaques o cuando los clientes desarrollan empaques, están mirando para distintos tipos de componentes
como la botella, la tapa, la caja de transporte, en fin, las etiquetas. Y no debemos considerar la tapa como un componente secundario o menos complejo o menos tecnológico que los demás, o menos importante incluso que los demás componentes. Entonces, por más sencillo que pueda parecer producir o desarrollar una tapa, hay muchos aspectos técnicos de pesquisa y desarrollo involucrados, y la utilización del material adecuado, de la especificación de material, no solamente polietileno o polipropileno o otro tipo de plástico, pero sí el grade del material o qué tipo de polietileno específicamente se utiliza, es fundamental para tener suceso en el proyecto desde la etapa productiva hasta la aplicación y el uso del cliente. Entonces, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles, y ahí para eso utilizamos distintos tipos de polietileno o distintos grados de polietileno. Perfecto. Bueno, Benjamín Vidal desde Perú hace una reflexión cuando estábamos hablando de que si ya Vericap utiliza material reciclado para la conformación de nuevas tapas. Él dice que los procesos de plástico, de PET, polietileno, polipropileno reciclado en Sudamérica aún son pocas las empresas que se ajustan a normas internacionales, ¿no? Quizás sobre todo en esa parte de la calidad del recuperado, la gestión del recuperado, la incorporación hacia un material que se está fabricando y darle esa segunda vida útil al material recuperado. ¿Compartes la opinión de Benjamín? ¿Cómo ocurre en Brasil? Marcos, ¿pudiste escuchar mi consulta? Hola, Marcos. Por favor, ¿me pueden compartir si siguen escuchando la ponencia? ¿Me están escuchando en este momento a mi persona? Sí, 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 escuchamos claramente. Creo que perdimos a Marcos, ¿cierto? sí, sí. Ya. Vamos a esperar a ver si él se puede reconectar y quizás para dar un poco de cierre ya a la ponencia. Agradecemos a todos la participación y asistencia el día de hoy. Sí, perdimos a Marcos. Vamos a esperar un minuto, unos segundos, a ver si lo recuperamos. Y bueno, aprovechando el tiempo, invitarlos al día de mañana, que tendremos el cierre de nuestra semana de Empecemos Entendiendo Webinars de este mes de noviembre. En este caso nos va a acompañar Roxana Díaz, quien es una especialista en la parte de gestión de residuos, de economía circular y todo esto abocado al mercado de plástico. ¿Ok? Ya Marcos está ingresando nuevamente. Vamos a darle unos minutos o unos segundos. Perdón, ¿el curso va a ser en la misma hora? Sí, el 10. día de mañana, exacto, el webinar de Roxana va a ser a la misma hora de hoy, va a ser 10 de la mañana. Si acaso no han podido ingresar, pueden hacerlo por el formulario de inscripción. En unos momentos se los voy a copiar nuevamente por el chat. ¿Ok? Marcos, te perdimos unos segundos. Sí, sí, perdón, se cortó la llamada. Sí,
No sé si al momento que se cortó habías podido escuchar la reflexión que te di de Benjamín Vidal acerca, digamos, de las dificultades que hay de la gestión de material recuperado para reintegrarlo a un proceso productivo. Si tu opinión era similar, si en Brasil hay experiencias, sabemos que hay experiencias bastante buenas en Brasil en este aspecto. ¿Cuál era tu opinión? Sí, no, yo veo que realmente se ha tratado hasta hoy los materiales reciclados como secundarios o de alguna manera como de una calidad inferior, pero yo veo que eso ya está en proceso de evolución y cambio. Entonces podemos tener, por ejemplo, acceso a algunas resinas post-consumo con la misma especificación de resinas vírgenes. Misma especificación que yo comento es con una hoja técnica de especificación con los datos, con los parámetros de calidad, de control, el rango de cada una de las propiedades que aquella resina puede ofrecer. Entonces, está así como se profesionalizando, yo veo, el proceso de fabricación y suministro de resinas post-consumo. Y tenemos algunos ejemplos de verticalización, o sea, algunos usuarios finales que están desarrollando su propia cadena de colección de materiales, transformación en resina post-consumo y aplicación en el mercado. Ya tenemos aplicaciones ahora de botellas de agua con el 100% de material reciclado. Lo que en pasado, en algunos años, sería como poner el cliente lejos de la marca porque no se tenía confianza en el tipo de material, en la contaminación que pueda tener el material. Y hoy está ahí el 100% de botellas de agua, botellas con el 100% de material reciclado post-consumo en botellas de agua. O sea, eso está cambiando y va a seguir cambiando en los próximos años seguramente. Así es, Marcos. Bueno, creo que ya no hay más consultas por el momento. Bueno, una vez más agradecerte que nos hayas acompañado en esta edición de Empecemos Entendiendo Webinars. No sé si tienes algunas palabras pues para el cierre de tu ponencia. Sí, mis palabras finales son para agradecer a los participantes, agradecer especialmente ahí a ti, Alejandro, y al equipo de Empecemos Entendiendo por la oportunidad y por el trabajo que están desarrollando. Les deseo ahí mucho más éxitos en esta iniciativa y cuenten con nosotros acá, conmigo especialmente, y agradezco a los participantes que puedan compartir este contenido, esta información con otras personas y que puedan accesar las ponencias anteriores ahí de Empecemos Entendiendo, porque hay mucha información relevante e interesante que se puede utilizar. Así es, Marcos. Muchas gracias por tus palabras para nuestro equipo. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Recuerden, mañana cerramos esta edición de nuestros webinars con Roxana Díaz a las 10 de la mañana. Creo que es un tema muy interesante, sobre todo para los que han hecho consultas relacionadas con recuperación de material, reciclaje de material, flujo del material recuperado, etcétera. Creo que puede ser una muy buena experiencia. Se está realizando un trabajo interesante por parte del equipo Roxana en Lima, Perú, y que puede servir como de referencia para otras latitudes. Pues bien, Marcos, creo que has podido visualizar un poco por el chat también los agradecimientos y felicitaciones por tu ponencia. Sin más, pues nos despedimos y los esperamos el día de mañana. Gracias, Marcos. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao.